Facial. El nervio facial tiene su origen aparente a nivel del surco bulboprotuberancial, pero este no es origen verdadero. Su origen real está en el tronco encefálico, donde presenta 4 núcleos muy importantes para su origen. Estos núcleos son el núcleo espinal del trigémino, el núcleo del fascículo solitario, el núcleo motor facial y el núcleo salival superior. El nervio facial se caracteriza por ser un nervio mixto, es decir, tiene una raíz motora y una raíz sensitiva. Y esta raíz sensitiva tiene fibras neurovegetativas que van a inervar glándulas salivales, dentro de ellas las glándulas submaxilares y sublinguales. Entonces, los núcleos que habíamos visto del nervio facial eran núcleo espinal del nervio trigémino, núcleo solitario o gustatorio, núcleo motor y núcleo salival superior. Un nervio muy importante es el 7 bis, o también llamado intermediario de Reisberg. Es un nervio sensitivo que recoge la inervación de la piel de la concha auricular, la superficie posteromedial del pabellón auricular y también recoge la sensibilidad de la parte posterior del conducto auditivo externo. Este nervio se complementa con la inervación que otorga el nervio maxilar inferior, que también inerva el conducto auditivo externo y el tímpano. El nervio 7 bis recoge esta sensibilidad y luego ingresa hasta llegar al ganglio geniculado, donde se une y forma con el nervio facial una sola estructura que avanza hacia el conducto auditivo interno. El recorrido del nervio facial tiene una particularidad muy importante que debemos de conocer. No nos olvidemos que este nervio viene por el surco bulboprotuberancial y luego se introduce al conducto auditivo interno. Y una vez localizado en este conducto, describe 3 porciones: una porción laberíntica, una porción timpánica y una porción mastoidea. La porción laberíntica es la porción horizontal de 3 a 4 milímetros de longitud y atraviesa entre dos estructuras muy importantes. Hacia la parte anterior, la cóclea, y hacia la parte posterior están ubicados el vestíbulo y los conductos semicirculares. Esta porción laberíntica es perpendicular a la porción petrosa y es en este sitio donde el 7 bis penetra el ganglio geniculado para formar un solo cordón que avanza con el nervio facial. La segunda porción mide aproximadamente 1 centímetro y nace en el ganglio geniculado, el cual pasa por encima de la caja del tímpano para terminar en la entrada del antro mastoideo. Es decir, que hace un recorrido de 1 centímetro pasando por la caja del tímpano para luego caer verticalmente. Esa caída en forma vertical se llama la segunda rodilla del facial. Este acodamiento le permite pues avanzar en forma vertical al nervio hacia su tercera, que es la porción mastoidea. La porción mastoidea comienza en la segunda rodilla del nervio facial. Avanza en forma vertical, tiene una caída vertical hasta el agujero estilomastoideo del hueso temporal. Este segmento más o menos mide 15 milímetros y en este lugar nace el nervio de la cuerda del tímpano, que se encarga de inervar la lengua. No nos olvidemos que este nervio es un nervio muy importante en todo su recorrido. Una vez que sale del agujero estilomastoideo, hace un pequeño recorrido antes de ingresar a la glándula parótida, en el cual se divide en sus ramas más importantes.
Ramas colaterales del nervio facial. El nervio facial, en su recorrido desde el conducto auditivo interno hasta la porción mastoidea, emite ramas nerviosas, a las cuales se les llama ramas intrapetrosas. Cuando sale del agujero estilomastoideo en dirección hacia la glándula parótida, hace la emisión de otras ramas, a las cuales se llama ramas extrapetrosas. Las ramas intrapetrosas son las siguientes: nervio petroso superficial mayor, nervio petroso superficial menor, nervio del músculo del estribo, nervio de la cuerda del tímpano, una rama anastomótica para el décimo par craneal, un ramo sensitivo para el conducto auditivo externo. Las ramas extrapetrosas son las siguientes: una rama anastomótica para el décimo par craneal, el nervio auricular posterior, el nervio del digástrico y la rama lingual. Ramas terminales del nervio facial son dos: el temporofacial y el cérvico-facial. Las ramas terminales son ubicadas en la región retroestiloidea. Perfora el diafragma estiliano entre el vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estiloideo, para luego penetrar a la glándula parótida. En este corto trayecto se relaciona con la arteria carótida y la vena yugular externa. No nos olvidemos que es en el interior de la glándula parótida cuando este nervio se divide en sus dos ramas más importantes: el nervio temporofacial y el nervio cérvico. Temporofacial y cérvico-facial. Y luego cada una de estas ramas se divide a su vez en tres ramas muy importantes que se encargan de músculo cara. Entonces, esos nervios que se encargan de inervar los músculos de la cara son el auricular posterior, el cervical, el mandibular, el bucal, el cigomático, el temporal, el estiloideo, el nervio del vientre posterior del digástrico y el estapeideo. Componente visceral motor. Este componente está referido básicamente a la inervación de las glándulas lacrimales, submandibulares, sublinguales y glándulas que se ubican en la mucosa nasal, los senos paranasales, el paladar duro y el paladar blando. Las fibras nerviosas que alcanzan estas glándulas vienen del núcleo salival superior. Este núcleo se relaciona con el sistema límbico y áreas olfatorias a través del hipotálamo. No nos olvidemos que este núcleo envía fibras nerviosas a través de dos ramas muy importantes: el nervio petroso superficial mayor, que se encarga de inervar la glándula lacrimal y glándulas a nivel de las fosas nasales, y el nervio de la cuerda del tímpano, que se encarga de inervar las glándulas submaxilares y sublinguales. Ramas del nervio facial. El nervio facial tiene ramas intrapetrosas y extrapetrosas. Veamos primero las ramas intrapetrosas. Veamos el nervio petroso superficial mayor. El nervio petroso superficial mayor nace del ganglio geniculado, sale por el hiato petroso de Falopio a nivel del techo de la caja del tímpano, y sus fibras forman y llevan fibras nerviosas del núcleo salival superior, que son fibras parasimpáticas, las cuales van a formar el nervio petroso superficial mayor. Este nervio petroso superficial mayor lleva fibras de carácter simpático, que al unirse con las fibras del nervio hipogloso van a formar el nervio ovidiano. Ambos atraviesan el conducto ovidiano, llegando a la fosa pterigomaxilar y se unen al ganglio esfenopalatino. Del ganglio esfenopalatino parten fibras postganglionares a través de dos nervios. Uno de los nervios se llama esfenopalatino, que se distribuye en las glándulas de la mucosa nasal, de la faringe y del velo del paladar.
Su otra rama es el ramo orbitario, que está destinado exclusivamente para la glándula láctea. Nervio petroso superficial menor. Este nervio petroso superficial menor, que también nace en el ganglio geniculado del facial, emite ramas que salen por el hiato petroso accesorio. Se une al petroso profundo menor del glosofaringio. Ambos salen por la base del cráneo y se unen al ganglio óptico del B3. El nervio del músculo del estribo es un nervio motor que está destinado exclusivamente para un músculo que se ubica en el oído, el músculo estapedio o del estribo, situado en la caja del tímpano. Y una tercera rama es el ramo sensitivo del conducto auditivo externo, que tiene la particularidad de dirigirse hacia el conducto auditivo externo, inervando la pared posterior de este conducto y una parte de la membrana del tímpano. El nervio de la cuerda del tímpano es un nervio sensitivo vegetativo parasimpático. Hemos visto que este nervio nace en la porción descendente vertical de su recorrido del nervio facial. Nace más o menos a 2 a 3 centímetros por encima del agujero estilomastoideo. Penetra la caja del tímpano por su cara posterior y avanza hacia la pared anterior. La perfora y llega a la base del cráneo. Una vez ahí, este nervio alcanza al nervio facial, al nervio lingual, el cual ramas vegetativas se encarga de inervar estructuras muy importantes que le pertenecen a las glándulas sublinguales y submaxilares. Previo a este ingreso a estas glándulas, tiene que hacer su parada en los ganglios respectivos de estas glándulas. De esta forma, este nervio, cuerda del tímpano, que estaba encargado de inervar estas glándulas salivales, también se encarga de inervar la parte anterior de la lengua. Las ramas extrapetrosas son las siguientes: nervio para el músculo estiloioideo y nervio para el músculo digástrico en su vientre posterior. Hay un nervio auricular posterior, hay ramas inconstantes, por ejemplo el ramo lingual, la rama del asa de Haller, que son ramas no constantes, pero sí es necesario tenerlas en cuenta. Otra rama extrapetrosa es la rama lingual del facial. Esta rama, si bien es cierto es inconstante, se dirige en busca de las estructuras que le pertenecen a la lengua, para terminar en la base de la lengua, donde se conecta con el nervio glosofaringio y presenta inervación para la mucosa de la base de la lengua, para el músculo palatogloso y estilogloso. Hemos visto que las ramas terminales del nervio facial son dos: el nervio temporofacial y el nervio cervicofacial. El nervio temporofacial se divide en tres ramas: ramas temporales, que inervan los músculos auricular, cara externa del pabellón auricular; ramas frontopalpebrales, inervan los músculos frontal, superciliar, piramidal y orbicular de los párpados; ramas infraorbitarias, que inervan los músculos zigomático mayor, menor, músculos de la nariz, canino, virtiforme, bucinador y orbicular de los labios. En cambio, el nervio cervicofacial también emite tres ramas terminales, que son las ramas bucales inferiores, que inervan los músculos risorios, la mitad inferior del orbicular de los labios; ramos mentonianos, que inerva el músculo triangular de los labios, el cuadrado y la borla del mentón; y finalmente la rama cervical, que inerva el músculo cutáneo del cuello o platisma y presenta anastomosis con el plexo cervical. Muchas gracias por esta explicación que hemos tenido del nervio facial.